En este video vamos a abordar la función polinomial. En este caso vamos a abordar el estudio de la función de grado 1, también conocida como función lineal. Este tema ya lo hemos abordado seguramente ustedes en otros cursos, por ejemplo, Matemáticas 3, lo conocemos como la ecuación de la recta. Y más o menos, digamos que el estudio que vamos a hacer ahora seguramente les va a resultar familiar, dado que ya traemos esos conceptos. La función polinomial de grado 1 es cuando n es igual a 1. Bueno, en color verde estamos poniendo la función, digamos, estrictamente escrita. Cuando nosotros tenemos dos coeficientes y tenemos dos términos, el término de grado mayor pues es x a la 1, entonces tenemos a1, x a la 1, que sería el primer término, a1 sería el coeficiente principal, más a0, x a la 0. Por lo general así no la vamos a encontrar escrita, pero es importante que revisamos esa notación para que ustedes tengan claro que nuestras funciones es de grado 1 y tienen ambos coeficientes. Entonces, por lo general vamos a encontrar nuestra ecuación sin este 1. Este 1 por lo general no se pone y tampoco se pone x a la 0. Tampoco lo ponemos ya prácticamente en ninguno de los libros. Por eso es que la ecuación siempre la vamos a encontrar de esta manera, pero hay que estar claros que tenemos x a la 1 y el coeficiente de a0, digamos, su variable es x a la 0, que se vuelve 1, todo número elevado a la 0 me da 1, por eso es que por lo general no lo van a encontrar escrito. En verde se ponen algunas características de esta función polinomial. Por ejemplo, para estas funciones, en este caso en el que estamos nosotros aquí comentando, tenemos que x es la variable independiente, que n es igual a 1 y se trata de un número entero, por supuesto que es no negativo, y en este caso nos indica el grado del polinomio. A1 es el coeficiente principal y representa el comportamiento de la pendiente, que lo vamos a discutir más adelante. Y A0 representa el lugar por donde cruza el eje Y. Si nosotros estos conceptos los manejamos desde un principio, van a ver ustedes que estudiar este tipo de funciones lineales polinomiales de grado 1, pues va a ser muy sencillo. A continuación, pusimos un ejemplo que es f de x igual a 2x más 1. Bueno, pues ahí es claramente o digamos de manera muy sencilla identificar que el grado es 1, aunque no aparece, aquí está. Entonces el grado de nuestra función polinomial es 1, que es el que está escrito acá abajo. Y bueno, también es fácil identificar que el coeficiente A1, o el coeficiente principal en este caso, es igual a 3. Y el coeficiente o terno constante, porque también así lo vamos a conocer, A0 es igual a 1. Y es por donde cruza el eje de la áreas. Ahora, antes de continuar, valdría la pena hacer acordarnos un poquito de lo que es la pendiente, dado que este coeficiente o el A1, pues lo que nos va a dar o lo que nos está indicando es la pendiente de mi función lineal. Entonces, recordar que la pendiente es igual a delta y sobre delta x, es decir, lo que nosotros caminamos en el sentido vertical entre lo que nos desplazamos en el sentido horizontal. Esa expresión que encontramos el semestre pasado y que nos permitió a partir de ahí calcular pendientes, pues es la misma que vamos a ocupar en este caso. Por ejemplo, si nuestra expresión o nuestra A1 es igual a 2, entonces decimos que es igual a la pendiente y la pendiente es igual a 2. Y dado que la pendiente es lo que nuestra diferencia vertical entre nuestra diferencia horizontal, una manera muy sencilla de poder conocer la pendiente es utilizando este triángulo rectángulo y ubicando tanto en el cateto, en este caso en el cateto opuesto a la Y y en el cateto adyacente al 1. Entonces, en adelante, cuando tengamos una pendiente, independientemente del tipo de pendiente que es, por ejemplo, aquí era 2, le vamos a agregar un 1 abajo y de manera automática vamos a poder dibujar nuestra pendiente, la vamos a poder ubicar. Ahora, suponiendo que nuestra pendiente fuera otra, por ejemplo, m igual a 4 tercios, pues hago exactamente lo mismo,
aquí pongo a la y acá abajo pongo al desplazamiento en x, y bueno, ya podría yo tener claro cuál es primero el sentido de nuestra pendiente y cuál es el valor de la misma, cuál es la relación que hay entre el desplazamiento vertical, entre el desplazamiento horizontal que me está indicando esa pendiente. Ahora, un elemento adicional es que cuando yo tenga una horizontal, las pendientes positivas se van a medir hacia arriba, en este caso m es igual con 2, está aquí, suponiendo que tuviésemos una pendiente negativa, como es en el caso de su derecha, tenemos la horizontal, entonces nuestra pendiente se mide hacia abajo, y entonces a esa pendiente le ponemos menos 2, que es la pendiente de este caso, del caso del lado derecho. Ahora, ¿cómo lo voy a ubicar utilizando un triangulito? Cuando tenga el signo menos, yo lo que voy a hacer es mi triángulo hacerlo hacia abajo, como no aparece aquí un divisor, pues yo le agrego el 1, y entonces aquí sería 1 y aquí sería el 2. Y puedo también ubicar de esta manera mis pendientes de manera muy rápida en nuestro plano cartesiano, en caso que se nos pida esbozar la gráfica de la que se trata. Y a continuación ya vamos a hacer el estudio de esta función. Para el estudio de la función f de x igual a 3x más 2, hay algunos elementos, es como una especie de guión que debemos ir siguiendo a efecto que podamos realizar su estudio. En este estudio, por ejemplo, la primera parte que es muy importante que la hagamos es identificar si la función que nos están solicitando estudiar cumple con los requisitos de que sea una función polinomial. Por eso es que al principio dice 1, identifica si se cumple con las condiciones de función polinomial e identifica sus partes. Eso lo hicimos hace un momento. Entonces ya vimos que los coeficientes de la variable x, el primero es 1, el segundo es 0, entonces son positivos, enteros, entonces cumple con el requisito. También vimos que el primer coeficiente, el A1, corresponde al coeficiente principal, en este caso vale 3, y el coeficiente constante A0, en este caso vale igual a 2. Esa sería como la primera parte que tenemos que hacer en el estudio de cualquier función. Ahora, otra cosa que se nos va a pedir que realicemos es determinar el dominio y el rango de dicha función. Bueno, ya lo hemos dicho, pero es importante recalcar que el dominio de las funciones polinomiales siempre va a ser de menos infinito a infinito, y lo que debemos de estudiar es el rango. Y bueno, ya lo trabajaremos más adelante, pero hay que adelantándonos, el rango para funciones donde los n, el grado es impar, siempre va a ser de menos infinito a infinito, y los rangos para funciones cuando n es par, por ejemplo x cuadrado, x a la 4, x a la 6, habrá que estudiarlos, pero lo que sí es seguro es que su rango no es de menos infinito a infinito, el rango está más acotado, pero ya lo veremos cuando revisamos una función de tipo cuadrática, cómo podemos calcular el rango de una manera muy rápida y muy sencilla. Para estos ejercicios de función lineal, cuando estamos en grado 1, es importante que identifiquemos la pendiente, y bueno, ya vimos que la pendiente corresponde al coeficiente principal, en este caso la pendiente es igual a 3. Si yo quisiera dibujar mi pendiente de manera muy rápida, la pongo aquí al lado rápidamente. Entonces, si yo sé que la pendiente es igual a 3, entonces yo puedo poner, y es positiva, pues yo puedo poner un triángulo de esta forma. Aquí le pongo un 1 en el desplazamiento en x y le pongo un 3 en el desplazamiento en y. Y ya tengo mi pendiente m igual con 3. Luego, otra parte es encontrar el cruce con el eje y, porque ya lo hemos visto en clase, pues es cuando nuestra variable independiente vale 0, solamente habrá que sustituir ahí, que lo vamos a hacer ya ahorita en el estudio de la función. Pero bueno, pues ahí es muy claro que cuando yo sustituya el valor de x igual con 0, pues el resultado va a ser 2. Por eso es que sabemos que en nuestra función lineal, en este caso, cruza por el número 2. Y luego lo siguiente que vamos a hacer es raíces, cruce con el eje x, como ya lo hemos comentado, son las raíces. Todas las funciones de grado impar, por ejemplo, esta que es lineal, o por ejemplo la cúbica, que sería, por decirlo, 2x cúbica, en fin, tienen por lo menos una raíz real.
Eso lo vamos a explicar cuando estemos en raíces cúbicas, en funciones cúbicas, pero es importante que tengamos claro que cuando tenemos una función lineal de orden impar, por lo menos vamos a tener una raíz real. Es decir, que por lo menos va a cruzar en un punto al eje de las X. Entonces esta, como es de tipo impar, cruza en un punto. Entonces vamos a calcularlo, vamos a aprender a calcularlo y verán ustedes que es muy sencillo. Bueno, también va a ser importante que sepamos elaborar una tabla de valores. A veces, como en este caso, nos piden que por lo menos 5 valores, pero los que hemos estudiado recta, seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron, sabemos que con 2 puntos es más que suficiente para dibujar una recta. Entonces, a lo mejor a veces está sobrado calcular los 5 puntos, pero bueno, a veces no está de más. Y bueno, el siguiente es graficar el comportamiento de nuestra función lineal. Entonces, en resumen, nos van a pedir dominio y rango pendiente de la función lineal, que equivale al coeficiente principal, el cruce con el eje X, que como decíamos es cuando la variable independiente vale 0, el cruce con el eje X, o sea, la raíz, que en este caso tiene una tabla de valores, que aunque aquí dice 5, con 2 es más que suficiente, y luego graficar. Bueno, ya a continuación en esta filmina aparece nuestra función, f de x es igual a 3x, y luego como una manera descriptiva la puse con los coeficientes 1 y x0 para que identifiquen ustedes que todos los exponentes son enteros positivos y que corresponden a la forma de una función exponencial, perdón, no es exponencial, es una función polinomial de grado 1. ¿No? Y entonces, bueno, en la parte de abajo nada más viene una explicación, que el grado es igual con 1, que el coeficiente A1 es igual a 3 y corresponde a la pendiente, en este caso una pendiente positiva, y que A0 igual con 2 indica el lugar donde cruza el eje de las X, como habíamos dicho, cuando X es igual con 0, en este caso sería 0,2. Vamos a iniciar nuestros ejemplos de cómo es el estudio de una función lineal con el ejercicio que hemos venido trabajando, con la función f de x es igual a 3x más 2. En principio tenemos que destacar que se trata de una función lineal, dado que n es igual con 1, lo que hicimos hace un momento, y escribir que la función es de tipo lineal, entre paréntesis una recta. Dado ese caso, entonces A1 corresponde al coeficiente principal, en este caso es igual a 3, y A0 corresponde al término constante, que en este caso es igual a menos 2. Su importancia es que nos va a indicar el punto por el que cruza el eje de las 10, en este caso cruza por el punto 0, menos 2. Ahora, el siguiente paso es analizar el cruce con el eje de las X, a eso le llamamos raíces, dado que se trata de una línea recta, de una función de grado 1, de una función polinomial de grado 1, pues vamos a tener una sola raíz. Y la forma de calcular las raíces es despejando la variable independiente y dándole valores a la variable dependiente para encontrar nuestro valor. Entonces me voy a acercar un poquito para que veamos cómo se hizo o cómo se hizo en este ejercicio y podamos analizar de lo que estamos hablando. Entonces, como ustedes pueden observar, la forma de calcularlo es, nosotros lo primero que empezamos es lo que era una función, ahora la vamos a igualar con y. La forma de escribirla por lo general es siempre y es igual, lo voy a poner al ladito para que quede claro, y es igual a 3x más 2. Yo les aconsejo que para poder hacer el despeje y nos quede claro, este término lo escribamos primero, que es lo que puse aquí. Primero ese término igualado a y, ¿no? Es de tal manera que sea claro, que aunque son unos términos, lo que nosotros vamos a ir despejando en este caso es la variable independiente, es decir, la variable x, ¿no? Entonces lo primero que hicimos aquí fue escribirlo como una ecuación. Siguiente paso, vamos a pasar el 2 utilizando su inverso aditivo como menos 2 y una vez que ya lo pasamos, que es el paso que tenemos aquí, el siguiente paso es quitar este 3 utilizando su inverso multiplicativo. En este caso se está multiplicando, pues del otro lado va a estar dividiendo. Entonces ya tenemos aquí el despeje. Entonces, dado que nos interesa donde y es igual con 0, entonces decimos que y es igual con 0 y le damos el valor de y a nuestro despeje y obtenemos el valor de x. De tal manera que lo que hemos obtenido es el valor de x para cuando y vale 0, que es este punto que está acá abajo.
Entonces tenemos en este caso menos 2 tercios, coma 0 sería el punto por el que cruza el eje de las X, a que también le conocemos como raíz, ¿no? Por eso dice una raíz en, y ahí está marcado nuestra raíz. Ahora, vamos a la tabla de valores. La tabla de valores estrictamente podemos nosotros solamente utilizar estos dos valores y ya cumplimos con digamos, nuestra tabla de valores. Porque como platicamos hace un momento, no necesariamente tienen que ser 5 valores, con 2 es más que suficiente, dado que se trata de una recta. Entonces, uno de los puntos equivale, este que está primero, equivale al lugar por donde cruza el eje de las, el eje de las X, es decir, cuando Y es igual con 0. Y el segundo punto que vamos a utilizar es el lugar por donde cruza el eje de las Y, es decir, donde X vale 0. Entonces, este punto que está aquí, 0,2, es el punto por donde cruza el eje de las Y, y el menos 2 tercios, 0 es el punto por donde cruza el eje de las X. Y bueno, aparte de tener la raíz y tener el cruce, pues ya tenemos dos puntos que nos van a permitir graficar. Y esa gráfica pues corresponde a la función que nosotros estamos analizando, que es 3x más 2, ¿no? Esa es la función que estamos analizando. Y finalmente, bueno, hay una parte del estudio que es la que está aquí en la parte del lado derecho. Como conclusión de nuestro estudio, tenemos que el grado es igual con 1, tenemos que el coeficiente principal es A1 igual con 3, tenemos que la pendiente es positiva y vale 3, tenemos que la constante es A0, vale 2, tenemos que el cruce con el eje Y pues es 2,0, tenemos una sola raíz que está en 0, menos 2 tercios, tenemos el dominio que ya vimos que va de menos infinito a infinito y tenemos el rango que es de menos infinito a infinito. Me voy a regresar un momentito a la tabla de valores. Miren, yo le estoy agregando aquí el infinito entre mis valores que estoy utilizando porque me va a servir hacia adelante. Ahorita tal vez en una función polinomial no se ve la potencia de agregar como uno de los valores al infinito, pero van a ver ustedes que en otras funciones tiene una potencia enorme agregarle este dato porque nos permite interpretar de una forma más clara y certera cómo es la trayectoria de nuestra gráfica. En este caso, lo que está diciendo que si yo le agrego, si yo a mi función f de x, la voy a escribir aquí abajo otra vez, f de x, digo que x es igual al infinito, pues esto me va a quedar como 3 veces el infinito más 2, ¿no? Obviamente me va a salir un infinito positivo. Y si yo lo pongo como f de x es igual a menos infinito y yo lo pongo dentro de mi regla de correspondencia, menos 3 por infinito más 2, obviamente me va a salir el menos infinito. Entonces lo que quiere decir que cuando x tiende al menos infinito, mi y tiende al menos infinito. Y cuando mi x tiende al infinito positivo, mi y tiende al infinito positivo, que es congruente con lo que hemos estado haciendo.